Estamos con nuestro personaje de hoy esta mañana aquí en CHTV y su canal es Hondured. Hoy viernes 20, ¿qué? Hoy es 24 de junio del año 2022 para hablar de una situación que se ha estado dando en los últimos años, diríamos, que tiene que ver con los periodistas. No estamos acostumbrados nosotros a hablar de temas que vinculen a los periodistas, que vinculen al periodismo inclusive, como el tema de la libertad de expresión, pero algunas veces uno se ve obligado por las circunstancias, obligado por la temeridad, obligado por la insolencia muchas veces o por el abuso de poder a tener que abordar estos temas que efectivamente no debería ser así porque hay tantos problemas en Honduras que abordar como medio de comunicación, como periodistas, pero bueno, las circunstancias obligan y justamente por eso hablamos esta mañana con nuestros invitados de este tema que tiene que ver con la UFERCO y esta situación que se está dando de un caso conocido como Hermes, que ha sido difundido por diferentes, sobre todo redes sociales, por la UFERCO, y que la gente le cree todo lo que la UFERCO publica, pues. No se dan cuenta que el señor que está ahí es un activista reconocido del Partido Libre, que todo eso tiene un claro sesgo político e ideológico, y creo que ha llegado la hora de comenzar a destapar estas cosas. ¿Quiénes son los que están ahí detrás de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el fin? Y hablamos justamente del tema con el también periodista, colega y analista nacional, Edgardo Rodríguez, con el presidente del CODE, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, y también tendremos por la vía telefónica también a Víctor Cubas, que fue diputado en el Congreso del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Buenos días, don Edgardo Rodríguez. Buenos días, don Armando Villanueva. Buenos días a nuestro querido público, pueblo hondureño. Saludo a la distancia a don Hugo Maldonado. Es un honor estar con don Hugo. Y en efecto, como dice Armando Villanueva, hay tantos problemas, tantas necesidades, pero nos obligan las circunstancias a tener que dar la cara ante el pueblo hondureño, ante las autoridades nacionales y ante los organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, por ejemplo. Miren, tenemos 2 años y medio de estar siendo humillados, perseguidos, nuestra imagen, nuestro honor mancillado por ataques sistemáticos en las redes sociales dirigidos por personajes que hoy están en el poder. ¿Cuál es el origen de este problema de Hermes, del caso Hermes que lo lleva la UFERCO? Es simple y sencillamente una práctica histórica que ha existido en Honduras y en muchos países de América Latina, que es la venta de publicidad al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la venta de publicidad. Ese es el pecado por los que se han abierto expedientes en UFERCO a eran como 80, se han muerto varios, como dice Armando. Ese es el pecado. Entonces, este señor Luis Javier Santos, que además de todos los adjetivos calificativos que emite Armando, yo le agrego que es un señor lleno de odio, en contra de un sector de la prensa que no le aplaude las inconsistencias y los errores que él comete en el procesamiento de los casos que ha llevado, porque casi todos los casos que él lleva, que judicializa, los pierde. Entonces este señor Luis Javier Santos, por una elevadísima motivación política, nos ha tenido 2 años y medio, como dicen, con la espada de Damocles, a cerca de 80 periodistas, por el pecado, el gran pecado de haber vendido publicidad al gobierno anterior. Que sea lo que sea, se le critique lo que le critique al gobierno anterior, no es ningún delito. Esa es una práctica que incluso en este gobierno se está haciendo en este momento. Entonces, tuvimos información en las últimas horas, en los últimos días, que este señor Luis Javier Santos estaba listo para meternos un requerimiento fiscal sin base jurídica. Miren ustedes qué grave. Este señor, sin sustento jurídico, sin que haya una figura penal, un tipo penal, como dicen los abogados, nos iba a meter un proceso o está ahí
que lo mete y que no lo mete. Entonces hemos reaccionado, el Colegio de Periodistas, los periodistas que estamos señalados, yo me incluyo, yo soy periodista, estoy vinculado a medios de comunicación en el pasado, en el presente, no solamente como analista, sino que como columnista. En La Tribuna sale el día de hoy mi columna, hago comentarios a una radio importante donde antes trabajó Armando, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el delito por lo que se nos ha perseguido. Hay gente que familiares que se han suicidado, hay colegas que se han muerto de la depresión, hay colegas que los han corrido del trabajo por este señalamiento del Oferco. Y hay casos de personas que no les abren cuentas en los bancos, hay ataques directos en la calle, es decir, se ha gestado. Miren ustedes, el Estado que representa el señor Luis Javier Santos ha puesto en precario la vida y la seguridad de las personas y además un bien que es fundamental para el Estado democrático de derecho, que es la libertad de expresión. Este señor Luis Javier Santos, apoyado, alentado, estimulado por el señor Harry Dixon, que es su padrino, y el señor Luis Redondo, el presidente de facto del Congreso Nacional, lo han endiosado y le han dado ilegalmente esa potestad de la acusación directa en el Ministerio Público. Entonces, la libertad de expresión, que es un pilar fundamental del Estado democrático de derecho, está siendo puesta en precario en estos 2 años y medio y en los últimos días por el señor Luis Javier Santos. Hemos hecho la denuncia a nivel nacional e internacional y vamos a seguir denunciando porque así empiezan Armando y pueblo hondureño. Y no se trata de que es un grupo de periodistas que yo le puedo caer mal a usted en este momento, pero no se trata de eso, se trata de un bien fundamental que es la libertad de expresión, que es un pilar fundamental. Y además el derecho que tenemos a la propia imagen, el derecho a que no se nos levante campañas de odio. ¿Saben ustedes que el señor Luis Javier Santos cometió un delito al filtrar la lista de periodistas? Porque nosotros no hemos sido parte de ningún juicio. Se nos llamó a dar una declaración, fuimos y este señor filtró. Y eso es, hay una figura, no sé si en el Ministerio Público, que eso lo penaliza. Entonces ha cometido una serie de actos y acciones ilegales, arbitrarias y sobre todo la amenaza a la libertad de expresión que debe preocuparnos a todos, sean de izquierda, de derecha, le caigamos bien o le caigamos mal a usted. Son cuestiones fundamentales que debemos de proteger, Armando, y más adelante vamos a ir dando más detalles. Bueno, la gente tiene que saber, nosotros en lo particular nunca hemos hablado de este tema así en público, es la primera vez que lo estamos haciendo, sí. Porque no vemos el por qué tenemos que hacerlo. Sí. Hay tantos problemas en Honduras, pero hoy, le repito, obligado por las circunstancias, no nos ha quedado otro camino. Obligados por el señor, las circunstancias en este caso tiene nombre y apellido. Se llama Luis Javier Santos, asusado por gente como Harry Dixon, diputado, que lleva no sé cuántos periodos, que su esposa trabaja en Banprovi ganando un salario casi de 300,000, así que es bonito combatir la corrupción así, ¿verdad? Y el señor Luis Redondo, que ya todo el mundo conoce lo que pasa con el señor Luis Redondo. Entonces nos obligan a defender de manera pública. Mire, esto es un tema completamente político, ideológico. Mire, ¿qué diablos tenemos que ver nosotros, por ejemplo, con Juan Orlando? Pero la gente, por ese antijo que se generó en la última campaña, que por cierto es una gente como que todavía no le cae el 20, que hay un nuevo gobierno. Y que ya no está. Que ya no está, que está preso allá, que inclusive allá es cuestión allá del juez en Estados Unidos, si lo va a mandar a la silla eléctrica, si lo va a condenar a cadena perpetua o qué, allá está. Entonces, aquí el nuevo gobierno debe dedicarse a trabajar. Entonces, están utilizando temas como este para como lanzar cortinas de humo y que la gente se olvide de los problemas de los verdaderos problemas que está viendo el país. Por eso hay que denunciarlo. Mire, por ejemplo, hay gente que se dedica, mire este señor, por ejemplo, Melvin López Herrera, es el papá de un amigo nuestro, el diputado Yair López. Dice Hermes, 2 testigos revelan cómo saquearon desde casa presidencial con los que se beneficia periodistas. Esa es una temeridad, señor. Hombre, saquearon, mire, esta es las una palabras que utilizan, ¿verdad? Sí, mire, es una temeridad que usted no reenvíe estas cosas, señor Melvin López Herrera. Usted ni sabe de qué está hablando aquí, hombre. Mire,
¿Cómo le va a poner usted, va a calificar una cuestión de saqueo, por una venta de un contrato de publicidad que se ha hecho en todos los gobiernos? Y ya justamente vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar, ¿verdad?, de la publicidad. De la publicidad que se ha dado en todos los gobiernos. Incluido este. Y en este ya comenzaron, ¿sabe qué? Ya comenzaron. A repartir dinero inclusive en efectivo. En efectivo. No sin contratos de publicidad y todo. Asunto de ellos, pues. Asunto de ellos. No vamos a venir a hablar en contra de los colegas acá, que aquí han recibido su dinero ahí en la caja presidencial. Ellos sabrán. 5.000 lempiras para el Día del Periodista. Pero este hombre, Luis Javier Santos, nos obliga a aparecer hablando de estos temas, que es lo que menos queremos hacer, sinceramente. Hay tantas cosas, tantos problemas de los que hablar. Pero bueno, está con nosotros también el presidente del CODE, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Está con nosotros Hugo Maldonado, porque este es un tema que está íntimamente ligado a los derechos humanos. Y la libertad de estamos hablando de la libertad de expresión y estamos hablando además de persecución realmente. Este hombre, mire, tiene 3 años casi de tenernos, no nos deja en paz ni a son ni a sombra. ¿Va? Se ha empecinado en que nos quiere llevar a la silla eléctrica a como dé lugar por un pinche contrato de publicidad que se vendió en su momento. Que nos joda, hombre. Nos ha visto cara de pendejos. Buenos días, abogado Hugo Maldonado. ¿Qué tal, Armando? Buenos días. Un gusto saludarle, licenciado Carlos Rodríguez. Y qué gusto decirle al pueblo hondureño esta mañana a través de CHTV, desearles mejores derroteros y desearles que salgamos de esta situación en la que vivimos, una situación que verdaderamente esperemos que se solvente la situación económica de la sociedad hondureña y la situación de violencia que también pulula por los diferentes departamentos del país. Me es grato y los he estado escuchando muy detenidamente. Perdonen los gestos de mover, pero eso es cuestión natural. Quiero establecer nuestro punto de vista, Armando. Miren, realmente desde el Movimiento de Derechos Humanos hemos visto el accionar. No estamos en contra de la UFERCO, no estamos en contra del accionar de un determinado fiscal. Estamos en contra de que las cosas no se hagan como se deben de hacer. Ayer, después de leer el tuit del Colegio de Periodistas de Honduras, nosotros como organismo de derechos humanos elevamos nuestra propia posición en cuanto a la situación de que el Colegio de Periodistas está ya en alerta por lo que pueda pasar en las próximas horas, o si esto solo es una especulación, un globo sonda que provino de alguien que está midiendo a nivel de sociedad hondureña un tema muy delicado como el que se está tratando esta mañana. Yo creo que como activista, como presidente del CODE, no me queda más que decirle al Colegio de Periodistas: estamos con ustedes. No me queda más decirle al Estado de Honduras que este no solo puede ser un caso que se pueda quedar en el ambiente jurídico nacional, sino de un caso que pueda llegar hasta el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla lo que estableció el Colegio de Periodistas el día de ayer, vigilantes ante una acción malintencionada que se estaría fraguando contra de periodistas hondureños con la franca intención de desprestigiar y destruir su reputación y atentar contra la libertad de expresión y los medios de comunicación. Atentos, compañeros, no nos van a callar. Esto es lo que decía el tuit del Colegio de Periodistas de Honduras. Entonces, este tuit realmente ha llamado mucho la atención, y de ahí se desprende también, a raíz de que los diferentes sectores, yo tuve a bien enviar este tuit juntamente con el de nosotros a los organismos de derechos humanos que tienen que ver con el respeto a la libertad de prensa. Inclusive, si ustedes ven el tuit que el CODE sube,
es que no estamos diciendo no haga justicia a la UFERPO, no estamos diciéndole no lo haga, sino que estamos llamando a la prudencia jurídica. Estamos llamando y estamos recomendando que el tema se maneje con prudencia jurídica. Desde el CODE nosotros creemos que aquí en este país existe un código de comercio, aquí en este país existe un código civil, aquí en este país existe un código penal, que es lo que sustenta la hegemonía, digamos, o de la conducta de los hondureños con respecto al quehacer de cada uno. Y bueno, ahí está, cuando alguien anda al margen de la ley, ahí se le aplica cualquier figura jurídica. Armando y licenciado Edgardo, miren, el posicionamiento del CODE es que al periodismo no debe estársele acosando de esa forma. Sí, hace 4 días salió un muchacho de aquí de la capital en cuanto a la situación de que tiró el globo sonda, pero ese globo sonda ha ido cobrando interés a nivel de sectores de la sociedad hondureña. Entonces, creemos que el periodismo no debe seguirse como acomodando a un interés o al otro. La otra situación es que, Armando, no nos queda más que decir como organismo de derechos humanos que se están llevando a todos los periodistas colegiados, no colegiados a nivel del país, y a todos se les está creando un estigma de corruptos, malvados, de pícaros, etcétera. Los niños, un bullying a nivel de las diferentes escuelas. He platicado con periodistas. Entonces, no es correcto. Si el requerimiento fiscal contra los miembros de el Congreso Nacional de la República solo tocó a 3 o a 4, 2 exdiputados o 3 exdiputados y un diputado. Entonces, ¿por qué no se presentó también en avalancha a todos los diputados que están involucrados en los desfalcos del Congreso Nacional de la República? ¿O es que hay que también estar con la pinza, este sí, este no, este me quiere, este no me quiere, este es de mi amigo? No se puede seguir jugando con la justicia en este país de esa forma, ni se puede seguir estableciendo grupos congraciados a un sector político y este no es congraciado al grupo político, y hay que ver cómo hacemos acciones encaminadas hacia acomodar su profesión, su desempeño como periodista en esta Honduras de los hombres. Correcto. El CODE recomienda la prudencia jurídica, porque si usted se recuerda, Armando y Edgardo, en los tiempos de antes decía un ancianito, nuestros ancestros, ¿cuánto vale este vaso? Se lo voy a dar en 2 lempiras. Vaya pues, pero palabra, ¿verdad? Eso era un acto y contrato, que esto no iba a elevar de precio, sino que se lo iba a dar en esa cantidad de lempiras. Otros, hoy nos vamos con la factura, no, que ese vaso cuesta 2 lempiras y ya le tabulan en la factura y le dan una. Pero en aquel entonces, cuando alguien quería comprar un semoviente, le decía: compadre, ¿cuánto vale ese semoviente? Ese semoviente se lo puedo dar a usted, compadre, le decía, por 500 lempiras. Palabra de hombre, le decía, palabra de hombre. Bueno, vengo, se lo traigo en la tarde. Y así, ese tipo de actos y contratos es válido según el Código del Comercio. Entonces, correcto. Lo que quiero traer en esta mañana, Armando, es que hay actos y contratos por escrito y verbales. Y verbal, así es. Sí, correcto. Ese punto que menciona Hugo Maldonado es muy importante.
Es muy importante y me sirve, por ejemplo, para aclarar lo siguiente. Mire, aquí tengo un mensaje de un amigo, Alan Reiniero Nájera Martínez. Dice, mire amigo, lo he visto, dice en todos los canales de TV. Si no tiene cola, ¿cuál es el miedo? Como dijo alguien, si no debe nada, tómelo como una oportunidad para salir limpio. ¿Qué es lo que pasa? Mire, si la justicia fuera en realidad justicia, ya no tendría ningún temor. ¿Cuál es el problema? Mire, cuando usted lo quiere fregar y hay una acción ya empecinada de un funcionario judicial, un sesgo bien claro, bien marcado para hacerle daño a alguien, olvídese, haga lo que haga usted, Armando, lo van a meter a la cárcel. Armando, y le van a hacer una serie de situaciones que usted no la va a olvidar nunca en su vida. Mire, porque está ese claro sesgo bien marcado. Está ese argumento, yo lo he escuchado y qué bueno que lo menciona esta persona de que si no tememos nada, que por qué tanta cuestión. Bueno, número uno, se está atentando contra la libertad de expresión. Si hay gente que no entiende el peligro de esto, pues ni modo, no tenemos más palabras para explicarle que la libertad de expresión es columna vertebral del Estado de Derecho democrático. No lo puedo explicar de otra manera. La libertad de expresión es como la niña del ojo, que si usted le pone un sucio, por muy pequeño que sea, es una cosa que le abre las puertas. Es un gran peligro atentar contra la libertad de poder hablar, de poder tener estos medios, de poder disentir con el régimen actual. Si no se entiende eso, ni modo. Pero ese punto de que del que nada teme, nada debe, nada teme, que por qué no nos vamos a los tribunales. ¿Por qué vamos a ir a los tribunales si no hemos cometido ningún delito? ¿Por qué? ¿Por qué la institucionalidad del Estado, que es un ferco, que es el Congreso Nacional encabezado por un señor que está ahí ilegalmente, por qué la institucionalidad del Estado debe prestarse, debe moverse recursos, son muchos dinero pagando recursos para judicializar a más de 70 periodistas sin tener sustento jurídico? ¿No les parece a ustedes que es un acto canalla? ¿No les parece a ustedes que es un acto corrupto por parte de este sector de la institucionalidad del Estado, que es incorrecto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista moral? ¿Por qué se nos va a judicializar? ¿Por qué nos vamos a presentar a un tribunal de justicia si no hemos cometido ningún delito? Entonces, eso de decir que el que nada debe, nada teme y que por qué no nos vamos... No, es que es bien fácil decirlo. Es bien fácil decirlo. Y además las consecuencias. Miren, tenemos 2 años, casi 3 años de estar siendo atacados en las redes, en la calle. Ya les dije, a ustedes no, a algunos no les importa lo que estoy diciendo, pero es injusto, es incorrecto, es inhumano que a uno lo ataquen sistemáticamente sin haber cometido... Lo que la gente no sabe, por ejemplo, hoy con este nuevo mundo de las redes sociales, la gente no se da cuenta que, mire, hay gente Armando, que escribe, vaya, por ejemplo, mire, yo le digo, este mensaje que escribe este amigo, Alan Reiniero Nájera Martínez, muy comedido, muy educado, diría, muy respetuoso, pero ese es él. Otra gente que tarifado, ladrón, mostacero, hijo de tal por narcotraficante, hijo de tantas. Sí. Mire, no sabe las consecuencias porque en las redes la gente juzga. O sea, independientemente que nosotros podamos acudir a un tribunal y salimos, obviamente, ahí no hay ningún delito ni aquí ni en la China. Así es. Pero el problema está que en las redes a usted lo van a calificar. Es más, le digo algo, ya estamos sentenciados por la gente de las redes. A uno la gente le tiene como delincuente. Sí, que hay que meternos presos, por dice. toda esta cuestión que ha seguido este señor Luis Javier Santos durante casi 3 años y ahora inclusive se mete con la familia. Mire, ahí le han estado sacando de la esposa, que a mí me parece que no es correcto, pero bueno, ya que él se mete con la familia de la gente, él va si siente que no es lo mismo estar, mire, atacando a alguien. Que lo estén atacando. Que lo ataquen a alguien y que se meta con su familia. Se le ha dicho, hombre, si va a atacar a alguien, si él quiere, por ejemplo, hacer daño a un periodista, hágalo con el periodista, pero no se meta con su familia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la familia de un periodista con lo que ha hecho un periodista? Agarre, mire, tome su decisión, diga, por política o por lo que sea, pero vaya con todo, contra un periodista, pero no se meta con su familia. O sea, ahí le van a sacar, ¿sabe que por ejemplo anoche 3 personas me llamaron para decirme que la esposa de él no solamente es la secretaria general de lo que antes era INSEP, ahora que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte, ¿sí?, sino que es la que representa al ministro en las diferentes entidades del gobierno, de junta directiva, o sea, tiene un cargo altísimo. Y yo lo creo porque Mauricio Ramos, que es el ministro, es un hombre que pasa
le ha delegado a Mel Zelaya una cantidad de cosas, de tareas, de política y de gobierno, del gobierno, de temas administrativos, y pasa de ocupado. Entonces, ella es la que va a las juntas directivas, por ejemplo, de diferentes instituciones. Mire, entonces, ¿con qué cara, con qué autoridad moral el fiscal de la UFERCO va a investigar una denuncia de corrupción en el gobierno? Y peor aún, en el INSEP o CIT ahora, que es donde más se dan denuncias de corrupción por esos millonarios contratos de construcción de infraestructura. Entonces, mire, pero yo por eso no vamos a acusar que la esposa de él sea una funcionaria corrupta de ninguna manera. Solamente estamos hablando del conflicto de intereses. Pero el tema de fondo es que es facilito decir esto. Fíjese que, mire, en una ocasión, yo andaba en un restaurante X aquí, tomando un café, y me aparece un tipo ahí tirándome indirectas. Por eso cuando salió este caso de la UFERCO, te crees que es bonito eso. Yo conozco casos de compañeros que los han insultado en un supermercado, por ejemplo. ¡Ey, vendido! Que no sé qué. UFERCO, ladrón, que no sé qué. ¿Se imagina usted? Es fácil decir eso. Pero cuando producto de esas redes sociales, que ahí todo orate, todo drogadicto, todo borracho escribe lo que le ronca la santa gana, ese es el problema, ¿va? Vamos a ver. Estamos en comunicación con el exdiputado Víctor Cubas. Víctor Cubas fue diputado en el Congreso de la República, es muy amigo de años del expresidente Manuel Zelaya Rosales, es de los pocos amigos de años de Mel Zelaya, ha sido presidente de la ZH, dirigente sindical, y es nuevo esto, Víctor Cubas, sobre todo el fondo departamental. Bueno, queremos aclarar que hoy únicamente hablamos de temas que tienen que ver con el periodismo, y mencionamos esto únicamente del fondo departamental, porque esa otra cuestión, mira que aquí, fíjese que creó el fondo departamental fue Mel Zelaya. Así es. Ajá, y nadie dice nada de eso. Entonces, aquí hay cosas que como se las a decir ya por su nombre, ¿va? Porque solamente han satanizado a un sector de la población y otro, muy bien, gracias, ¿verdad? Hay aquí, por ejemplo, un grupo de periodistas que todo el mundo los conoce, ligados al expresidente Zelaya, ligados a medios de comunicación, afines al Partido Libre, que estuvieron ahí en lo que le llamaron la resistencia. No, ahí todos son impolutos, ¿verdad? Ahí todos andan con un aura en la cabeza, con una ruedita en la cabeza, nunca han recibido un centavo, nunca han tenido vínculos con políticos, y bueno, eso según la UFERCO, ¿va? Según la UFERCO, porque contra ellos no los toca ni con el pétalo de un clavel. Estamos, Víctor Cubas. Buenos días, Víctor Cubas. Sí, buenos días, Armando. Gracias por la invitación a participar en tu programa. Lo estoy viendo desde la mañana. Un saludo a Edgardo y a Hugo, que los conozco a Hugo hace muchos años como luchador de los derechos humanos. Yo fui beneficiado en los 80 por estas organizaciones de derechos humanos cuando fui perseguido por Álvarez Martínez, porque yo siempre soy una persona que ha luchado también contra la corrupción, contra el abuso y contra la injusticia de los diferentes gobiernos que nos han dirigido el país. En cuanto al fondo departamental, este fondo se creó en el gobierno de Mel, en el Congreso con Michelletti. Si bien recuerdo, creo que fue de 400 millones el primer año, y luego creo que lo iban incrementando, ¿verdad? Entonces, en ese gobierno fue que empezó a dar este fondo departamental. Yo era diputado, era suplente de Mundo Orellana, pero el suplente se lo estudió 8 meses, y después yo terminé el periodo de que este mundo lo sacaron de ahí, se fue a algún ministerio. Vamos a ver si podemos modular un poquito el audio. Víctor, por favor, si puedes alejarte un poquito del auricular ahí, del teléfono, porque se ve un poquito distorsionado el audio. A ver si nos ayudas ahí. Bueno. Sí. Correcto, ahí sí. Entonces, ese fondo, como te decía, fue en el gobierno de Mel, fue primero de 400 millones. Ese fondo lo manejaban un grupo de diputados liberales allí en el Congreso. Si bien creo que eran 4 o 5 diputados que manejaban ese fondo. Nosotros, como mundo, nunca quisimos hacer uso de ese fondo. Nosotros, cuando hicimos uso de 60.000 mentiras que le daban a cada diputado secretario cada 3 meses para ayudarles a la dirigencia y a los suplentes de la Junta de Disciplina. Pero ya a fondo, que ya hay 1 millón, 2 millones que me daban a mí para una, el abogado y personas nunca quisimos agarrar el dinero porque consideramos que no era labor de nosotros, pues, era labor del gobierno hacer las obras de desarrollo, es labor del gobierno y de las alcaldías, pero no de diputados. Entonces,
nosotros en mi caso, el mundo como recibió un bono de 50.000 que lo dio ahí al municipio de Correcto. Víctor, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, por favor, compañeros, a ver si repetimos esa llamada mejor con el amigo Víctor Cubas, porque se ve bastante distorsionada. Queremos escuchar con mayor claridad lo que nos está exponiendo Víctor Cubas, conocido ex dirigente sindical, ex diputado, y que nos ha aclarado aquí de entrada que fíjese que tanto que se ha hablado de ese fondo departamental y fue creado por Manuel Zelaya Rosales con 400 millones de entrada. 400 millones de qué época, ¿va? ¿De qué época? Y que se lo repartían a los diputados. Fíjese que yo conozco aquí, mire, es que ¿sabe qué pasa? Mire, no hay como navegar con la bandera anticorrupción. Mire que hay gente que tiene una cola más larga que un tiranosaurio. Pero como navegan con la bandera anticorrupción, se han sacado hasta un eslogan que dice no al Código Penal de la Impunidad, sí a la CICI, sí a la Maxi, pero son más corruptos que usted no tiene ni la menor idea. Diputados, alcaldes, dirigentes inclusive de la sociedad civil, que aparecen como los non plus ultra ante la opinión pública y la gente Armando, se las cree. Fíjese cómo ¿cree que hay ambiente en el Congreso o de los partidos políticos para que venga la física al país? no va a venir, no va a venir. Y peor con estos ataques Claro. a la libertad de expresión. Peor. Lo que está haciendo, inclusive todo lo que están haciendo, don Hugo Maldonado, es más bien contrario a que la venga la CICI. más bien. Como que dice aquí, ni te asomes. Sí. Están haciendo acciones Totalmente. justamente para que no venga. Así es. Se está allanando el camino para que se investigue. Bueno, con la amnistía, usted ya sabe que hay una controversia a nivel de organismos internacionales también que tienen que ver con la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción que hay en el país, y creemos que ningún partido político está interesado en que se instale la CICI a nivel del país. No hay ambiente político, Armando y Edgardo y pueblo hondureño, y hay que decirlo así, porque el ambiente que hay en el país es que investiga a otros y ahí no, yo creo que tiene que ser una generalidad. Aparte de eso, en el CODE, bueno, es un arma de doble filo esta situación, y es bien compleja la situación en cuanto a querer hasta indemnizar a quienes se les ha aplicado el decreto de amnistía. Es complejo esta situación, pero sí se les ve el derecho humano en cuanto a la situación de la imagen. Pero y entonces, con haber filtrado la lista de periodistas, de posibles personas, porque muchos de ellos pueden justificar el accionar que han tenido o la relación que han tenido no solo con el gobierno pasado, sino con los gobiernos anteriores, los medios de comunicación que han pautado mediante actos y contratos con los diferentes gobiernos. Entonces creemos que la situación es que yo creo que este requerimiento fiscal es más de bajarle perfil al periodista, pero le están elevando un ambiente hostil a nivel de la sociedad hondureña. ¿Por qué? Si usted ya lo expresó, Armando, como en cualquier lugar público donde ande un periodista que a lo mejor ni tiene nada que ver, vendido, corrupto, asolapado, pisteado, etcétera. Entonces, creemos nosotros que eso va contra el honor, contra la imagen de cualquier, y ese es un derecho humano que realmente debe de medirse. Por eso en el tuit que nosotros pusimos llamábamos a la prudencia jurídica. Tiene que analizarse, tiene que hacer, porque quien salga librado de eso, entonces realmente lo que está haciendo no es un acto jurídico, sino un acto de manchar la imagen a una persona que ha hecho un acto y un contrato con el Estado de Honduras. Y reitero, ustedes están mencionando desde el expresidente Zelaya, pero todos los presidentes han tenido estas pautas a nivel de
de medios de comunicación, espacios de radio, espacios de televisión, y donde les gusta que se publicitar lo que van haciendo en el camino como gobierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado y esa prudencia jurídica debe manejarla quien esté interesado en que se lleve a los tribunales de la República a un grupo de periodistas. Y ojo con esto, no estamos diciendo que no se haga, que se haga, pero aquí ni el derecho al debido proceso sería respetado, porque ya comenzaron a ser sentenciados a nivel de la sociedad hondureña, y eso tampoco es correcto. Correcto. Bueno, mire, la gente debe conocer, la gente debe saber que este tema, inclusive de los periodistas, de acuerdo a la información que se nos ha dado, que nos sacó, ¿sabe quién ordenó que investigaran esto? Yo creo que ya es tiempo que digamos estas cosas. ¿Quién ordenó esta investigación? No es investigación, sino que ordenó que sacaran esos contratos de los periodistas fue el expresidente Juan Orlando Hernández. Y eso nos lo dijo aquí en una ocasión el propio expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Con qué intención lo hizo Juan Orlando? Aquí todo el mundo conoce lo que pasaba con Juan Orlando, que sacó la intención, y yo más que él creo que fue su hermana, con la intención como de tener, como se dice, como chantajeando periodistas. Decirles, aquí les pagamos publicidad. El que comienza a criticar ya sabe, ¿verdad? Y sobre todo cuando apareció el tema de la reelección, el que critique ya sabe, aquí le vamos a publicar, ¿cómo se llama?, en los diferentes medios, que ustedes reciben publicidad de parte del gobierno. 1, 2, ¿sabe quién hizo esa investigación? Esa investigación la hizo el CNA, es la misma que presentó la UFERCO, el Consejo Nacional Anticorrupción, cuando el CNA obedecía directrices del expresidente Juan Orlando Hernández. Porque eso también la gente ya tiene que comenzar a saber, este tipo de cosas. Hay que comenzar a decir. El CNA era un instrumento, en su momento fue un instrumento del expresidente Juan Orlando Hernández. Después se le fue de las manos. La señora Castellano, Gabriela Castellano, pero esos son otros 5 pesos. Pero en un principio el CNA seguía línea del presidente Hernández. Ahí pasaban metidos en casa presidencial. Entonces todo esto se hizo con ese propósito. ¿Qué pasó después? Que vino este señor, cuando cayó en manos de ese informe del señor Luis Javier Santos, comenzó a hacer escarnio, comenzó a divulgarlos en los diferentes medios afines, por supuesto, al Partido Libre. Algunos periodistas también que son amigos de Luis Javier Santos y que lo han puesto casi como un pedestal, como el colega Renato Álvarez, que todos los días lo entrevista, todos los días casi solo le falta mandarle ahí al Vaticano un proyecto de decreto para que lo eleven a los altares, ¿va? Que lo beatifiquen, para que luego lo canonicen. Producto de que tiene ahí una colega periodista que ha pasado metido en este tipo de cosas, tiene una animadversión, tiene una tirria en contra de algunos periodistas y ha encontrado la manera de sacarse la tirria o la espina con los periodistas a través de Luis Javier Santos. Pues la gente tiene que comenzar a saber este tipo de cosas que en todos los gobiernos, fíjense que por ejemplo Suazo Córdoba, fíjense que fue presidente desde 1982, 1986. En una ocasión, bueno, en varias ocasiones dijo Suazo Córdoba, cuando ya no era presidente, que estaba escribiendo un libro y que iba a denunciar a los periodistas que le habían mordido la mano, dijo. ¿Sabe a qué se refería, va? A aquellos periodistas que les dio contratos de publicidad y que después lo criticaban. Nunca creo que sacó el libro, el mentado libro, por cierto, Suazo Córdoba. Pero eso ha ocurrido en todos los gobiernos. Y la pregunta es, ¿por qué ahora el señor Luis Javier Santos se está ensañando de esa manera con un grupo de periodistas de un determinado grupo político que, según él, con su sesgo político ideológico, son golpistas? Porque aquí la gente también tiene que saber que ese es el tema de fondo. Es un tema político, dicen los periodistas golpistas, ¿verdad? Y que luego estaban con Juan Orlando, a eso hay que fregar. Del otro lado no toca a ningún periodista. No, a él ni siquiera se le ocurre por la mente ir a investigar a otro tipo de periodistas. De esas cosas la gente tiene que comenzar a saberlas. Porque no es posible que sigamos siendo objeto. Mira aquí otro mensaje. ¿Y cuál es el miedo? Dice el licenciado, si usted no debe nada. Es lo que le digo. La gente no debe nada. Sí. Le estoy explicando que la gente emite su condena en la calle. Emite su condena a través de redes sociales. Si me permitís. Todos somos ladrones. Sí. Aquí no hay ningún delito, aquí no va a pasar nada. Por más que el señor Luis Javier Santos quiera.
Pero la gente, con esas actitudes que toma este señor, condena a priori a los periodistas. Mira, Armando, para que el pueblo hondureño sepa, nosotros fuimos llamados a la UFERCO, los que estamos señalados ahí, y rendimos informes de nuestras cuentas, de nuestros actos y de nuestras acciones. Es decir, para demostrar que era un acto de código de comercio, como dice Hugo muy bien. Entonces, ahí debió haber muerto esta digamos, información con la UFERCO, pero no. Él la sacó de manera ilegal, Luis Javier Santos divulgó ilegalmente, número uno, y número dos, a través de redes sociales que ellos manejan, porque nosotros lo sabemos. Este señor Redondo tiene una cantidad de páginas, ¿sabían ustedes? Anónimas, de ataque a nosotros. Antes ellos eran la oposición, atacaban al gobierno, ahora son gobierno y atacan a la oposición. Eso es número uno. Los ataques que hemos recibido han generado consecuencias en las redes sociales, pérdida de empleo. ¿Les parece a ustedes correcto eso? Ataques personales en la calle, muerte de personas. El no abrir cuentas bancarias, solo por señalarnos en las redes sociales. Fíjense ustedes, ¿qué tal ya procesados? Que aunque seamos inocentes, nos lleven a los tribunales. Si estos ataques a la libertad de expresión y ataques personales han generado consecuencias por las redes sociales, imagínense ustedes que se nos judicialice, que no tiene ningún fundamento. Pero nosotros decimos, ¿por qué se va a judicializar? ¿Por qué nos van a judicializar la UFERCO si no hay delito? Y ya demostramos que hubo una relación comercial, así como hay. El 25 de mayo, el mes pasado, en Casa Presidencial, 5.000 empiras les dieron, y qué pobreza, ¿verdad? Qué miseria, 5.000 empiras a las periodistas que son allegados a Casa Presidencial. Me da pesar porque es muy poquito dinero, ¿verdad? Pero eso no es malo, ¿verdad? Mel Zelaya fue espléndido. A mí me cuentan los colegas cuando el gobierno de Mel Zelaya le decía, presidente, firme aquí, fírmeme este contrato. Ni miraba Mel y lo firmaba. En efectivo, me dice otro amigo, que en efectivo hacían cola en la noche en Casa Presidencial cuando Mel Zelaya en efectivo para darle el dinero. Pero eso lo ignora totalmente Luis Javier Santos. Entonces, aquí no se trata de que si somos inocentes, que por qué no nos presentamos, por qué nos vamos a presentar a los tribunales, por qué perder tiempo el Estado con todos los recursos, habiendo problemas mayores, por qué ensañarse contra los periodistas, para callarnos, señores, para callarnos, para intimidarnos, para que no digamos nada de todos los planes que se están estructurando y se van a seguir porque esto es parte de un plan, esto no es aislado. Esto no es aislado. Hay un plan, hay una planificación. Para eso vino Correa, el expresidente Correa, que es delincuente internacional. Hay alerta contra Correa. En eso está, Correa les vino y lo sigue asesorando para los pasos que tienen que dar para la Asamblea Nacional. Control de medios. Control de medios. Ahí viene una ley, Armando. Ahí viene una ley sobre control de medios de comunicación a través de Conatel, ¿verdad? Hay toda una planificación. ¿Ustedes creen que el Libre viene a gobernar 4 años? Viene a quedarse, siempre lo dijimos. Y van a hacer una serie de acciones hasta llegar a la Asamblea Nacional, si los dejamos, hasta la Asamblea Nacional Constitucional. Y eso pasa, estos planes del Libre pasan por controlar, amedrentar, perseguir, encarcelar, sacar al exilio a colegas. Y me decían anoche, unos amigos, muchos colegas que están ahí en esa lista, muchos colegas en depresión, muchos de ellos ya queriéndose ir del país por el ambiente. Entonces, ¿por qué vamos a ir a los tribunales? ¿Por qué? Si no hay delito. Y se demostró cuando se nos llamó a la UFERCO, presentamos todas las informaciones. Eso debería de ser suficiente para cerrar el expediente. Y lo digo esta mañana, Armando, lo digo esta mañana de cara al pueblo hondureño. Vamos a ir a las instancias nacionales, vamos a pedir el acompañamiento de Hugo Maldonado, presidente del CODE, que lo tenemos aquí. Vamos a ir al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para pedir el acompañamiento
y pedirle a la UFERCO que nos cierre esos expedientes. Porque no hay delito, no existe ningún delito, una transacción comercial como todas las que se dan en Casa Presidencial. Todos los días Casa Presidencial contrata comida, contrata transporte, blindadas, choferes, asesorías, etc. Es una transacción totalmente transparente. Vamos a pedir la lucha que vamos a emprender en los próximos días, semanas, meses, es para que nos cierren esos expedientes en la UFERCO. Es correcto, porque creo que ya es demasiado. Ya casi 3 años. Sí. Y hay un tiempo, Armando, el Ministerio Público hay un tiempo. El Ministerio Público en su reglamento hay un tiempo para que investiguen. Si no hay fundamentos, si no hay indicios de delito, tienen que cerrar. Lo dice el mismo reglamento. Lo que pasa es que no lo cumplen. La misma institucionalidad, el mismo Ministerio Público, la misma UFERCO violenta la normativa del Ministerio Público. Hay un plazo, porque a uno no lo pueden tener, porque uno pide constancia y pide cosas. Por ejemplo, yo he pedido al Ministerio Público, ¿verdad?, que me den una constancia que yo no debo nada. Y ahí me sale, ¿verdad?, que tengo una investigación abierta por la UFERCO. ¿Qué es eso? 3 años. Y con todos los documentos que hemos presentado, que nosotros no debemos nada, que no hemos cometido ningún delito. No somos delincuentes, no hemos saqueado a nada ni a nadie. Entonces, vamos a pedir que cierren el cierre de los expedientes de la UFERCO. Vamos a esa lucha y le pido a la gente de buena fe de este país que nos acompañe a los periodistas por el principio de la libertad de expresión. Yo voy a defender ese principio incluso en contra de los rivales políticos, con los colegas con los que nos atacan hoy. Los vamos a defender el día de mañana también, porque es una cuestión fundamental. Correcto, y es importante que la gente entienda que esto no es un caso aislado, este es parte de un paquete, como se dice, que lleva de manera no implícita, sino de manera abierta, descarada, el hecho de controlar los medios de comunicación, como ocurre, mire, usted por ejemplo ve el caso de Nicaragua. La semana pasada, para ir muy lejos, cerraron ya uno de los otros medios. Hayan cerrado periódicos, canales de televisión, radios, y no quisiéramos creer que van hacia esa ruta y que esto únicamente es una punta de lanza de parte del actual gobierno para hacer exactamente lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, donde no existen medios de comunicación críticos del gobierno, no digamos el caso de Cuba y ahora Nicaragua. Entonces, no es un caso aislado, repetimos, no es un caso aislado, es un caso que tiene que ver con todo una estrategia y además agregar, también tiene que ver esto, ¿sabe con qué? Con el tema de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Entendemos que el señor Luis Javier Santos aspira a ser Harry Dixon fiscal también general. lo dijo públicamente. Harry Dixon aspira a ser fiscal general y quieren ser fiscales generales a costillas de los periodistas, haciendo escarnio de un grupo, de un grupo selecto de periodistas, selecto decimos porque los han escogido a ellos. Okay. Estos son golpistas tales por cuales crucifiquémoslos. Aquellos pongámosles un aura aquí en la cabeza, ¿va? O pidámosle al Vaticano que los canonice, ¿va? Mientras a estos los vamos a crucificar. Eso la gente tiene que saberlo. Hay una llamada de un televidente con Víctor Cubas. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, sí. Mire, me quiero manifestarles algo. Eso que reveló don Eduardo Villanueva de que fue el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, el que reveló, el que dio la orden para sacar a la luz los contratos de los famosos Hermes, fue él. Fue él incluso porque quería controlar todavía a los periodistas. Eso ha sido una costumbre en todos los gobiernos, no solo en el de Manuel Zelaya, no solo en el gobierno de Juan Orlando, sino en todos los gobiernos. En todos. En todos los gobiernos que pagan a un grupo de periodistas para controlar la opinión pública, ¿verdad? Entonces, en aquel momento se dio porque Juan Orlando se quería reelegir, entonces para controlar la opinión pública se le pagó una serie de diputados, una serie de periodistas, ¿verdad? Tal vez la forma en que se realizó no fue la correcta por la hoy que ya es difunta Hilda Hernández, pero al final se cometieron algunos excesos.
Ahora, por otro lado, no pueden decir que es persecución política cuando se han cometido algunos actos de corrupción por algunos diputados. Y eso todos lo sabemos en Honduras. Lo único que esa es la técnica o la estrategia para victimizarse. En el sentido de decir, no es persecución política, pero todos sabemos aquí cómo llegaron algunos diputados con una mano delante y la otra atrás. Y ahora son señorones y señoronas que son capaces de ir a dar conferencias de honestidad y de emprendimiento de cómo hicieron su dinero, pero no cuentan la parte de que lo hicieron de manera ilícita. Al mismo tiempo, todos estos políticos, todos, y los analistas están desprestigiados en este país porque han coludido con los políticos corruptos y empresarios corruptos que tienen el resultado que este país está empobrecido, que este país cada día salen 500 personas diarias, pero el reinado se va a acabar. Cuando ya no haya gente aquí y el último le toque cerrar la puerta, es cuando se van a dar cuenta de que necesita el país cambiar. Tenemos malos políticos en el Partido Nacional y que quieren hacer la reingeniería ellos mismos. Oiga bien qué crimen. Malos políticos en el Partido Liberal que lo tienen destruidos. Malos políticos en Libre. Malos políticos en el Partido Anticorrupción y en el PSH. Entonces, señores, no se dan cuenta ustedes de que el país está hecho pedazos y todavía lo quieren exprimir más. Desen cuenta que estos países van a quedar sus nietos, bisnietos. ¿Y qué le van a decir a ellos ustedes? ¿Qué hicieron? No coludirse y venderse al mejor postor, la opinión, ¿verdad? O la garganta. Entonces, señores, o todos en el suelo o todos en la cama. Pero aquí, ojo, un grupo que quiere salvar a costillas de los pobres. Correcto. Bueno, le hemos escuchado ampliamente su participación y nos permite esta participación aclarar lo siguiente. Mire, si hay casos de periodistas que han cometido actos de corrupción, esos son otros 5 pesos. Aquí esta mañana estamos hablando únicamente de la gente que ha vendido publicidad, que ha tenido contratos de publicidad en la Casa Presidencial o con cualquier otra institución, con un banco, con una institución, con una tienda de electrodomésticos o con lo que sea. Es llana y simplemente la venta de un contrato de publicidad. Aquí hay periodistas, o si hay periodistas, perdón, que han estado coludidos con el crimen organizado, como se menciona de algunos. Narcotráfico. Narcotráfico, esos son otros 5 pesos. Eso es otra cosa. Que los investiguen, que los metan presos, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Es más, aquí dicen que hay medios de comunicación aquí que recibieron millones de Juan Orlando, que los investiguen. Que le dieron 60 millones, que 40 millones, que no sé cuántos millones, que los investiguen si en verdad ese dinero fue para pasar publicidad o qué fue lo que pasó. Aquí estamos hablando de gente, oiga bien, hay gente con un contrato de 10.000 lempiras y los andan persiguiendo hace 3 años, que han muerto. Han muerto. O sus familiares han muerto por eso. Te leo los... A eso nos estamos refiriendo. Si le repito. Es más, aquí hay casos de periodistas que la gente ha endiosado. Voy a leer Que 3. en su momento fueron casi que socios Armando, de gente conocida del crimen organizado. Y la gente los tiene como dioses, ¿verdad? me han Y no pasado... vale la pena mencionar esos nombres porque algunos ya no están. Como ya están muertos, murieron de depresión por esta persecución. Cayeron en depresión, se enfermaron y... Porque ustedes saben que cuando el estrés, la angustia, la depresión, baja las defensas y lo somete a uno a fácilmente morir. Julio Ernesto Alvarado, estaba mencionado en esto, el hombre se deprimió, se le cayeron las defensas, le cayó una enfermedad y murió. Julio Ernesto. Pablo Gerardo Matamoros. Cayó en depresión por esta persecución de Luis Javier Santos, le dio COVID y murió. Carlos Eduardo Riedel, también mencionado en esto, un hombre bastante correcto,
cayó en depresión, le dio COVID y murió. 3 personas, Luis Javier Santos, solo para mencionar esta, porque no podemos hablar otros casos que por respeto a la familia, ¿no? Colegas que andan en un estado alterado de nervios permanente, me contaban anoche, Armando, en un estado permanente, que el presidente del colegio de periodistas permanentemente lo llama: mira, hermano, yo ya no puedo con esto del Uferco, ¿qué va a pasar? Me van a quitar la casa. Mira, gente que dice eso, me van a quitar la casa, me van a correr del trabajo. ¿Ustedes creen que es correcto eso, por favor? Ustedes que nos atacan, como les digo, yo les puedo caer mal, o los que estamos en esa lista, no importa. Pero a ustedes les gustaría que les pasara eso el día de mañana, que un familiar de ustedes cayera en estado de depresión y muriera por una acusación que no tiene sustento legal. Es que no tiene sustento legal, por Dios santo, no tiene sustento legal. Por eso es que lo calificamos como un atentado a la libertad de expresión. Este es un ataque político porque no es jurídico. No hay... Hemos analizado con los connotados abogados de este país penalista, connotados, nos hemos reunido. Ayer nos reunimos con abogados connotados y hemos revisado 3, por lo menos, 3 tipos penales. Ninguno se aplica porque es una transacción comercial como cualquiera. Como que yo venga ahorita y le venda este celular a Armando. Es un celular que costó 4,000 lempiras. Y yo le diga: este celular vale 1 lempira. Bueno, yo lo quiero vender por 1 lempira, lo vendo por 1 lempira. Se lo quiero vender por 100,000 lempiras y él me lo paga, pues agarro 100. Una transacción comercial. Aquí no hay delito, señores. No hemos saqueado a nadie. No hemos saqueado a nadie. No somos delincuentes. Entonces, al no haber sustento jurídico para esto, es político. Porque somos golpistas. Porque estuvimos en contra de lo que hizo Manuel Zelaya en 2009. Porque hemos señalado las vinculaciones de algunas de estas personas que hoy están en el poder con toda esta trama latinoamericana. Por eso, ese es el libre juego de ideas, esa es la libertad de expresión que yo tengo, ¿verdad? Entonces, no hay sustento jurídico para esto y por lo tanto cae en el ámbito de la persecución política y de una seria amenaza a la libertad de expresión. Correcto. Hay otra llamada en espera. La sacamos al aire. Adelante, buenos días. Hello, muy buenos días, don Armando. Mucho gusto, adelante. Un gusto de saludarlo y a sus panelistas también. Fíjese que es preocupante la situación que ustedes están exponiendo, pero que lamentablemente no se vive desde ahora, o sea, con este gobierno. Esta gente de Mel Zelaya, en esa estrategia que tienen de atacar y controlar los medios, ocurre desde antes, desde fuera del poder. Fíjese que hay varios casos y son realmente preocupantes. El designado presidencial, instrumento de Mel Zelaya, Nasrallah, andaba en todos los medios desprestigiando. Ahí hay un montón de videos en donde él ataca permanentemente a periodistas y medios, les llama pasquines, les insulta, le pide a la gente que no los lea, que no los vea. Entonces, esos ataques han sido constantes. Para el caso, este señor que le dicen que es un delincuente, es un sicario, creo yo, de la información, que le dicen perro amarillo. ¿Usted cree que esa es libertad de expresión, atacar, insultar y denigrar a la gente? Pero imagínense, más bien desde el gobierno, en el diario, un periódico que ahora están lanzando, ahí salen premiándolo. Así ocurría con el extinto David Romero Edner, un tal Freddy que pasa ahí atacando a la gente. Son instrumentos de esta gente de Mel Zelaya. El canal oficial que tienen, que es UNE TV, donde todos los periodistas ahí son afines a Mel Zelaya y atacan a discreción a todo mundo. Mire, es preocupante y a mí como ciudadano me da temor personal y me da temor también por gente como ustedes, como Edgardo, como usted, el licenciado Villanueva, porque son pocos los que están quedando hablando de estas cosas y realmente el temor de la ciudadanía porque les tiene miedo, porque estos sí son capaces de hacerle cualquier cosa a uno, ¿verdad? Entonces hay que tener más visión de lo que está ocurriendo en el país. Yo los felicito por tocar esta clase de temas y solo les recomiendo que se cuiden de esta clase de gente porque son peligrosos.
Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, antes de la pausa vamos de nuevo con Víctor Cubas, que repetimos es un hombre que en su momento pues muy cercano al expresidente Zelaya y que conoce muy bien lo que pasó en el gobierno del presidente Zelaya. El tema de fondo es por qué la actual UFERCO no investiga nada que tenga que ver con el presidente Zelaya. De eso estamos hablando esta mañana, justamente de eso se trata. ¿Por qué ese claro sesgo de la UFERCO, de solo ver para un lado y no ver para el otro? Y sobre todo en un tema como este, que no hay absolutamente ningún asidero legal, ningún asidero jurídico para acusar absolutamente a nadie. Es claramente una acción premeditada, es una acción coordinada, sepa Judas usted con quién, para dañar a un grupo de periodistas y consecuentemente limitar la libertad de expresión. Y por eso hemos invitado también aquí al presidente del CODE, porque un organismo de derechos humanos está íntimamente ligado al tema de la libertad de expresión. Víctor Cubas. Víctor. Tenemos problemas ahí con la comunicación con Víctor Cubas. Bueno, iremos entonces, compañeros, a una pausa y cuando regresemos con Hugo Maldonado, presidente del CODE, ya en la parte final de esta comparecencia esta mañana, hablando de esta temática que tiene que ver con esto de la UFERCO. Ya casi son 3 años en este tema. Sí. Pasamos toda la pandemia, en medio de la pandemia, con este tema. Así que, terrible. Por lo menos tuvimos en que estar entretenidos en medio de la pandemia, porque el señor Luis Santos no descansa. No descansa, le repito, con un lado. Un lado, sí. Un lado. Él se ha propuesto con este caso y no hay ningún asidero jurídico, no hay ninguna posibilidad. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Por qué estamos hablando de este tema esta mañana? Porque ante la opinión pública y la gente que a uno lo malquiere, y no solamente que lo malquiere, que lo odia en esas redes sociales por temas políticos y sobre todo con lo que está pasando en el actual gobierno, la gente se molesta, por ejemplo, con un informe. Mire, hoy muy temprano informaba a Dalit Díaz, que es el defensor de los consumidores. Hoy amanecieron más caros ya los frijoles y los huevos, ¿verdad? Amanecieron más caros más de 20 productos en el mercado nacional Belín. Y toda esta situación de la carestía, el alto costo de la vida, la inflación, hombre, está generando una serie de inconformidades de la gente, ¿verdad? La gente rápidamente sentimos que el gobierno se ha desgastado y no quieren que digamos eso, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo a la gente del partido, la gente que es radical del Partido Libre, que vean una TV o Radio Globo, ahí van a estar felices viendo ahí, porque ahí van a hablar bellezas, ¿verdad? Entonces, lo que aquellos antes, lo que alguien hacía, por ejemplo, antes con el gobierno de Juan Orlando, hoy es bueno que defiendan al gobierno. Entonces, las cosas son malas porque son malas, o son buenas porque son buenas, no van a ser buenas o malas en función del color político o de la ideología política, ¿verdad? O son o no son. Es como el tema, por ejemplo, del CNA. Usted ve que el CNA no ha vuelto a aparecer. Y no lo decimos nosotros. Mire, el padre Roberto Páez, seguidor de Salvador Narrala, en uno de sus últimos tweets le preguntó, Gabriela, le dijo, ¿dónde estás? ¿Estás enferma? Le dijo. No he vuelto a saber de ti, le dijo. ¿Qué te has hecho? No he vuelto a escucharte. ¿Por qué? Porque también tiene un claro sesgo. ¿Te acuerdas? Para mí, Gabriela Castellanos, desde que apareció una vez en una concentración lanzando de la mano ahí a Salvador Narrala y Luis Zelaya. Y a Luis Zelaya, para mí esta señora hasta ahí no me llegó como perseguidora presuntamente de la corrupción, ¿va? Porque marcó un claro sesgo político. Así es. Y la corrupción no tiene sesgo, la corrupción es corrupción y punto, ¿verdad? Igual ocurre con esto del Partido Libre, ¿verdad? Dice que la corrupción, mire, ahí va a venir así, se dice. Mire, con solo, se lo garantizo, escuche el día que se lo digo, con solo el tema de la amnistía, la CICE no viene aquí. Con solo el tema de la amnistía, le cerraron las puertas a la CICE. Y eso lo dijo el mismo Mundo Rayana, que es ministro de Transparencia, ¿verdad? Que dijo, lo calificó como un pacto de impunidad, ¿verdad? Así que hablemos las cosas como son. Y le repito, si hay periodistas metidos en cuestiones de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, lo que sea, que lo metan presos. Aquí estamos hablando únicamente de una situación de persecución que se da por parte del señor Luis Santos a un grupo, bueno, casi de 100 periodistas, ¿verdad? Por un contrato de publicidad que se vendió en tiempos de Juan Orlando Hernández. Y se ha ensañado, se ha empecinado con llevarlos a la cárcel, no únicamente a ellos, sino también a sus familias. Ha estado atacando a sus familias sin ningún asidero jurídico, en lo absoluto. Solamente, mire, ahí me comentaba alguien que habló con él, que este hombre anda endiosado, anda ensoberbecido, anda
con una prepotencia y sobre todo hoy que el presidente de facto del Congreso, Luis Redondo, le dio poderes omnímodos. Ahora el hombre se cree que es un dios, ¿verdad? Porque quiere ser fiscal general y quiere ser fiscal general a costillas de periodistas y eso no puede ser. Vamos a la pausa y cuando regresemos con la parte final con nuestros invitados de hoy, vamos a la pausa con Claro. Este 14º romper los límites con tu Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y Estados Unidos y redes sociales ilimitadas. Actívalo ya ingresando a miclaro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras y del mundo. ¡Claro que sí! Estamos de regreso con nuestro personaje de hoy. Esta mañana aquí con nosotros el presidente del CODE, Hugo Maldonado, y el analista nacional y periodista Edgardo Rodríguez. Hugo Maldonado, ya en la parte final, desde la perspectiva de los derechos humanos, si hay una acción dirigida con una acción, diríamos, que de manera subterfugia es violentar el derecho a la libertad de expresión que tenemos los hondureños por conducto de los diferentes medios de comunicación. ¿Qué nos puede decir el CODE de esto? Mira, Armando y deseado Ricardo, yo creo que aquí hay como organismo de derechos humanos tampoco queremos tomar como partida en esta situación, en vista de que no nos vamos a poner una bandera de un color o de otro, etcétera, sino ver la perspectiva social que vive el país y que esperemos que esta acción que se ha anunciado en las redes sociales no se lleve a cabo. 1. 2, cuando nosotros decimos y tenemos en esto, tenemos el mismo parecer, Armando, en que si se han dado cantidades catastróficas a medios de comunicación, pero hay que investigar por qué, cómo y en qué se ha invertido esas cantidades de dinero, con los actos y contratos que hay con los periodistas corporativos, no corporativos, independientes, comunicadores sociales en el resto del país. Bueno, si hay que investigar, pero no puede estar abierta una causa en el Ministerio Público si una causa de don Juan Pérez, porque llegó a denunciar a fulano de tal, inmediatamente si no lo encuentran con asidero jurídico, inmediatamente pasa lo cierran el campo administrativamente. Entonces, la otra situación, y reitero, es que vamos a acompañar al Colegio de Periodistas, vamos a acompañar al Colegio de Abogados, porque entre los tres, recordemos que formamos parte de una ley especial que hay en el país y del mecanismo de protección, porque con este sisma que se sigue aumentando a nivel del país, la vida y la seguridad de muchos periodistas en el país está corriendo peligro. Correcto. Y también queremos dejar claro que efectivamente la participación de don Hugo Maldonado es en su calidad de presidente del CODE, que él no toma partido por ninguno de los bandos, por así decirlo, en este tema, que únicamente estamos arrojando luces con alguien como él, desde la perspectiva de los derechos humanos en el tema de libertad de expresión. Ese es el único interés. Bueno, ve usted, y nosotros por ejemplo decimos, miren el caso por ejemplo del fiscal Luis Santos, que reiteramos este caso de su esposa, que ha sido juramentada como, bueno, es ahora la secretaria general de la Secretaría... Con un gran poder.
es diríamos la segunda a bordo. sí, Es la segunda a bordo después del ministro. Después del ministro. Y además es su representante, ante las juntas directivas, que son presididas justamente por el INSEP, o por lo que es ahora el CID. Así que estas cosas pues también debería de verlas el fiscal de la UFERCO, ¿verdad? O sea, tira la piedra a alguien a aquel... encaja, ¿verdad? No encaja. Exactamente, le vamos a dedicar la famosa historia bíblica de los hombres que iban a pelear a la mujer adúltera, que le iban a lapidar. Entonces le dijo, libre de pecado, que Jesucristo le dijo ahí a los que la perseguían, aquel que esté libre de pecado, le dijo, que le lance la primera piedra. Luego uno por uno se fueron yendo, ¿va? Se fueron yendo de ahí hasta que dejaron a la mujer sola. Y le preguntó a Jesucristo, ¿dónde están los que te perseguían? ¿Verdad? Porque con qué autoridad, por ejemplo, alguien así se ensaña de esa manera. Mire, por ejemplo, el caso de Harry Dixon. Mientras la base de Libre anda pegando el grito al cielo, mientras la base de Libre anda en conflictos, inclusive a través de los colectivos entre ellos mismos, por un trabajo, la esposa de Harry Dixon, bien enchambada ahí en Van Provi, ganando cerca de 300.000 lempiras. El diputado en el Congreso de la República, ya creo que es por segundo o tercer periodo, es el que manipula al señor Javier Santos. Qué bonito así, ¿verdad? Y el señor Javier Santos ahora, él enchambado como fiscal de la UFERCO, ahora que es fiscal general, y la esposa de él, la segunda al mando en el caso de INSEP. Quiero agradecerte esta gran oportunidad, quiero saludar a don Víctor Cubas a la distancia, al presidente del CODE, don Hugo Maldonado, un hombre que hace un trabajo extraordinario, y yo lo admiro porque él defiende a quien sea, ¿verdad? Los derechos humanos no tienen color político ni ideológico, así que yo felicito a don Hugo porque él está donde tiene que defender los derechos humanos. Quiero decir que estamos siendo objeto también, a raíz de esta denuncia que hemos hecho, han soltado la jauría en contra mía personalmente. Hay unos medios de comunicación afines al gobierno y unos periodistas afines al gobierno que ya han desatado una campaña de odio en contra de mi persona, sacando cosas que no tienen nada que ver con este asunto, ¿verdad? Sacando cosas personales de mi vida personal, de mi accionar laboral. Esta ha sido una constante de estas personas vinculadas al Partido Libertad y Refundación, ¿verdad? Y que ahora que estamos presentando esta denuncia, ¿verdad? Apelan no a los argumentos, sino que a los ataques bajos, viles, a nuestra vida personal. Eso es lo que hemos estado viviendo en este grupo de periodistas ya casi 3 años, ¿verdad? Y no debemos nada, no tememos nada y no tenemos por qué ser judicializados en una causa que no tiene razón jurídica de ser. Así que la gente que nos dice que cuál es el miedo, que por qué no nos presentamos, que por qué no nos vamos a los tribunales, porque es que no tienen ningún fundamento jurídico. ¿Por qué vamos a ir a los tribunales si no hay absolutamente nada ilegal en esas transacciones económicas, como bien se han dicho? Así que yo le hago un llamado a todo el pueblo hondureño a estar alertas, porque se van a ir dando cosas como estas en Honduras. Lamentablemente no les puedo dar buenas noticias. Tenemos informaciones que no las podemos dar todavía, las vamos a dar más adelante, de acciones que se van. Esta persecución política se enmarca dentro de una planificación que vino a hacer Rafael Correa, que están haciendo los cubanos que están acá, los asesores venezolanos que están acá, siguiendo un poco la ruta de Nicaragua, de Ecuador, cuando estuvo Correa, etcétera, etcétera. Es toda una planificación. Yo espero que el pueblo hondureño, en la medida que pase el tiempo, vaya viendo con claridad. No podemos perder este país, no podemos... Sigamos preservando el modelo democrático. Hoy está libre, el día de mañana que la gente en las urnas lo juzgue, y si hay que cambiar el gobierno, pues se cambia. Sigamos viviendo en democracia. Y en democracia, la libertad de expresión es pilar fundamental. Sin libertad de expresión, nadie va a estar seguro en nuestro país. Muchas gracias y buen día a todos. La libertad de expresión, decía un eslogan en una radio hace ya muchísimos años. Es la primera expresión de la libertad.
es la primera expresión de la libertad y no puede ser conculcada por ningún gobierno despótico. Bueno, Hugo Maldonado, un mensaje final, por favor. No, gracias Armando. Es un gusto haber estado con usted, haber convergido, ya que anteriormente no habíamos podido tener este entendimiento para poder estar en el foro. Agradezco la visión, el comentario del licenciado Rodríguez, y creemos que aquí no estamos, reitero, no estamos llevando agua para ningún sector, sino estamos viendo con objetividad la situación de los derechos humanos de los grupos, como el periodismo, como el grupo de los abogados, como el grupo de los pueblos indígenas, como el grupo de las niñas, los feminicidios, el grupo de mujeres, etcétera, o de la comunidad LGTBI. Lo estamos tocando con las mismas pinzas, pero hemos recomendado también, y cuando recomendamos acciones nosotros que van encaminadas desde el punto de vista jurídico, lo hacemos porque siempre damos la cara y seguimos manteniendo nuestro pensar que debe de analizarse profundamente y con mucha seguridad jurídica la situación de un posible requerimiento fiscal en los tribunales. Y como bien lo está un estado administrativo, pero cuando el río suena, piedras trae. Muchas gracias, Armando. Perfecto, muchísimas gracias, don Hugo Maldonado. ¿No estaba don Víctor Cubas ahí? Bueno, gracias Víctor Cubas, que estuvo con nosotros por la vía telefónica. Hugo Maldonado, presidente del CODE, y Edgardo Rodríguez, periodista y analista, con nosotros esta mañana para analizar esta situación que ha sido denunciada en las últimas horas por el Colegio de Periodistas, una clara acción de persecución en contra de un grupo de periodistas por parte de la UFERCO, por parte del señor, sobre todo. Es una cuestión hasta donde conocemos inclusive ya personal, ya es una cuestión personal del señor Luis Javier Santos, enfermiza. Tiene este hombre el corazón lleno de odio, lleno de maldad, se ha propuesto por una cuestión de egocentrismo personal, destruir el honor, sobre todo el honor. De varios periodistas, porque él, si es abogado, como efectivamente es abogado, él debería saber, y estoy seguro que sabe, que no hay ningún asidero legal para que pueda llevar a la cárcel a ningún periodista. Estoy seguro que lo sabe. Lo está haciendo únicamente por destruir la honorabilidad de esos periodistas, porque los califica de golpistas. Y como son golpistas, son golpistas, estuvieron contra mi líder, Manuel Zelaya Rosales, voy a destruirlos. Sí. Ese es el afán. De ahí a los demás periodistas, del otro lado no los toca ni con el pétalo de una rosa. Sí. Entonces la gente debe conocer eso. Es un odio enfermizo, es una maldad que este hombre tiene en su corazón. Debería pedirle perdón a Dios inclusive. Creo que ni ha de creer en Dios. Creo que ni cree en Dios, desgraciadamente, porque estos que dicen que son comunistas, desgraciadamente no creen en Dios, ¿verdad? Pero debería creer en Dios y pedirle perdón porque le saque ese odio que tiene en su corazón, esa maldad, ese prurito de hacer daño. Lleva muertes en su conciencia. Eso es lo que vive desde que se levanta, viendo cómo hace daño. Lleva muertos. Cómo hace daño. Y que sepa que la justicia, por eso tiene una venda acá, la diosa Temis, porque no debe inclinarse para ningún lado. Él está inclinando la justicia solo para un lado. Sí. Y eso no es justicia. Eso no es justicia, señor Luis Javier Santos. Justicia selectiva. Y no se meta con la familia de sus perseguidos. Confórmese con a intentar por lo menos llevar a la cárcel a periodistas. Pida si quiere para ello la silla eléctrica, o el paredón de fusilamiento, o lo que usted quiera, pero no se meta con la familia de ellos. A usted tampoco le gusta que se metan con su familia. No se meta con la familia de sus perseguidos. Confórmese con hacer escarnio de los periodistas, pero no vaya más allá, no rompa los límites. Que en todo en la vida hay un código. Hasta en la guerra. Hasta en la guerra, ¿sabe qué? Hasta en los narcotraficantes tienen un código de ética, ¿sabe? Sí. No se tocan a las mujeres, a las esposas, ni a las madres de ellos. Se puede ver a la mamá de Chapo Guzmán tranquilamente. Es cierto. La esposa y todo, no se tocan a las... Mire, hace cuánto mataron a Pablo Escobar, ahí está la esposa, la tata que le decía los a él. Hijos. Ahí están los hijos, pues tienen hasta los narcos
tiene un código de conducta y usted lo está violando por ese odio enfermizo, por esa maldad que tiene en su corazón de pretender destruir el honor de muchos periodistas. Y la gente, sencillamente por un tema que tiene que ver y la gente con que la lo política apoya, la gente y que con lo la apoya. ideología. La gente que lo apoya. Vamos a una pausa y cuando regresemos, regresamos con la parte final aquí en su noticiero matutino HTV. También hablaremos hoy con funcionarios del RAP que nos van a dar información muy importante sobre los créditos que está dando el RAP a sus afiliados en diferentes puntos de la geografía nacional. El RAP con préstamos fáciles para usted. Ya regresamos.